Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Javier y a Cristina por haberme invitado a participar en este curso. El tema del que voy a hablar es el de tratamientos en reumatología, FAMES biológicos y biosimilares y sintéticos dirigidos un poco como añadido. Va a ser un tema muy extenso. En cuanto a los conflictos de intereses, realmente todos estos fármacos participan en la financiación de nuestros trabajos y de nuestra formación, con lo cual prácticamente en todos hay conflicto de intereses en ese aspecto. Esta es la realidad de lo que ha pasado en los últimos años. Hasta el año 2000 contábamos con este armamentario para tratar a nuestros pacientes, que son los que ha comentado la doctora Robustillo. A partir del año 2000 empieza la era que podíamos llamar la era de los biológicos, que de alguna manera todos conocen, y vemos que ese hecho de que sea el año 2000 hace que hayan surgido en los últimos 2 años, al perder la patente, los biosimilares, de los cuales también hablaré. Y por último, de unas pequeñas moléculas que van a ser, de alguna manera, son similares en el aspecto de que son fármacos sintéticos. Veremos cuáles son las características de estos fármacos biológicos y de ellos también hablaré al final. Bueno, un poco en resumen y para centrarnos, nosotros tenemos, esto sería un poco de forma muy resumida, cuál es la patogenia de nuestras enfermedades. Sabemos, más o menos, que tenemos una célula presentadora de antígenos y que de alguna manera altera lo que es el sistema inmune. Habíamos utilizado los fármacos que ha comentado la doctora Robustillo, que actuaban de forma más o menos conocida sobre las células que están imbricadas en esta patogenia. Los biológicos van a actuar de forma dirigida, fundamentalmente, veremos que tienen diferentes mecanismos, inhibiendo los productos en general de estas células, a veces destruyendo alguna célula. Y son fármacos que se añadían generalmente al tratamiento con los FAMES sintéticos. Y por último, aparecen los inhibidores de las JAK y también el apremilast en los últimos años, en el último año, 2 años, que lo que van a actuar es de nuevo sobre estas células, inhibiendo intracelularmente la acción de estas interleuquinas. Y eso va a ser un poco de lo que voy a hablar. Vemos que el sistema inmune en un esquema es muy complejo, no lo conocemos del todo, pero sí que se han visto diferentes dianas que intervienen en nuestras enfermedades. Y los fármacos biológicos lo que hacen es inhibir diferentes dianas. Por ejemplo, el rituximab destruye linfocitos B, el belimumab inhibe la acción de estos linfocitos. Los anti-TNF, que fueron los primeros, hemos visto que se ha visto que inhibiendo esta diana se produce una clara mejoría en nuestras enfermedades, pero tenemos otra diana, la interleuquina 6. En las espondiloartropatías se inhibe la interleuquina 23 o la interleuquina 17. Es decir, que durante todos estos años, desde el año 2000, han aparecido fármacos que inhiben diferentes dianas o inhiben señales de estimulación, como el abatacept. En general, veremos que no siempre es así. La estructura de estos fármacos biológicos intenta imitar a una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina, lo que hará será se dirigirá frente a la diana elegida. Pero no solo son inmunoglobulinas que actúan contra una interleuquina, hay otros mecanismos de acción. Por ejemplo, el abatacept, que lo que hace es
inhibir la coestimulación. Cuando se desencadena un fenómeno inmune o una respuesta defensiva, necesitamos que la célula presentadora de antígenos active a los linfocitos. Pero no solo eso, sino una segunda señal que será la necesaria para que de verdad se activen estos linfocitos. Pues bueno, si inhibimos esa segunda señal, podemos controlar parte, como se ha demostrado, parte de la actividad de nuestras enfermedades. Luego tenemos, por ejemplo, el rituximab, que va dirigido contra una proteína de la membrana de los linfocitos B y consigue destruirlos. Luego, este mecanismo se ha desarrollado menos, es pues, ocupar el receptor al que va a ir dirigido una interleuquina, en este caso la interleuquina 1, sería la anakinra, y hace que no tenga efecto la interleuquina 1. O bien, en vez de que aparezcan anticuerpos o de crear anticuerpos frente a las interleuquinas, se crean anticuerpos frente al receptor de esas interleuquinas, como por ejemplo en el caso de la interleuquina 6. Bueno, pues todos estos mecanismos, con esta estructura que veremos que cambia, son los denominados, o lo que nosotros llamamos fármacos biológicos, que van más allá de esto, como luego veremos. Y la definición de fármaco biológico es un medicamento biológico cuyo principio activo es producido por un organismo vivo. Para producir interleuquinas se utilizan células de organismos vivos. Para producir interleuquinas monoclonales, pues ¿qué se utilizan? Pues muchas veces células de tumores, de ratones, por ejemplo, células tumorales o células, por ejemplo, de un mieloma, que el mieloma produce gamapatía monoclonal, pues vamos a utilizar esas células para crear anticuerpos monoclonales. Realmente, de forma un poco sucinta, este sería el mecanismo, la producción de un fármaco biológico monoclonal, ¿no? con inmunoglobulinas monoclonales dirigidas contra diferentes estructuras. Lo que se hace es se inyecta o se introduce en una célula mediante un vector un gen que va a ser capaz de producir esa inmunoglobulina. Luego estas células se expanden, se aíslan, se purifican de productos que pueden ser nocivos, y luego lo que se hace al final es obtener ese producto. Eso sería, de forma sucinta, cómo se producen los fármacos biológicos, que son estructuras extraordinariamente complejas y grandes. En principio, el resultado final que tenemos, como se utilizan células de animales, murinos, ¿no?, de ratón sobre todo, podríamos tener anticuerpos monoclonales murinos, pero estos evidentemente crean mucha reactividad, crean mucha inmunogenicidad. Entonces se han ido perfeccionando y veremos, como por ejemplo el primer fármaco que nosotros utilizamos era el infliximab, lo seguimos utilizando, que tienen en la estructura de la inmunoglobulina la zona común es humana, pero la zona variable es murina. Luego se progresa o se ha ido progresando y se han obtenido anticuerpos monoclonales humanizados con muy poca cantidad de producto murino, y al final hay otros productos que son completamente humanos. Esto sería, vemos que tenemos muchos productos anti-TNFs, pues el infliximab, que tiene esa parte murina, adalimumab y golimumab, que son humanos, certolizumab, y aquí empiezan las combinaciones. Luego hablaremos un poco más sobre ellas. Vemos cómo lo que se hace es sustituir la zona común por polietilenglicano. Luego tenemos lo que se denominan proteínas de fusión, en las cuales lo que se hace es combinar la cadena pesada con otra molécula, o bien con un falso receptor,
o bien con otra proteína que va a tener su utilidad para inhibir esa respuesta inmune. En general, como son moléculas muy grandes, son moléculas muy complejas, la forma de administración va a ser intravenosa y subcutánea, y luego en la charla de enfermería yo creo que se van a extender sobre aspectos prácticos de administración. Muchos de los fármacos tienen las dos presentaciones. Hay algún fármaco que se inicia de forma intravenosa, pero es más cómodo en principio o a priori su administración subcutánea. Un poco el nombre, los nombres son complejos, infliximab, rituximab, pero tienen en principio una lógica. La parte final, MAP, significa anticuerpo monoclonal. Cuando veamos CEP, significa proteínas de fusión. Cuando veamos Ra, es un antagonista, por ejemplo, el anakinra, es un antagonista de la interleuquina 1. CEP, proteínas de fusión, etanercept, con una mezcla una parte de la zona común de la inmunoglobulina con un receptor que inhibe, que lo que hace es bloquear, hace que no llegue por ejemplo, el TNF a su receptor natural. Y luego veremos cómo es el abatacept. Pero entonces ya tenemos dos. Entonces, si vemos el Ra, MAP y CEPT. Pero la sigla anterior es importante porque si es U o MU, quiere decir, U o ZU, que es humanizado. Por ejemplo, tocilizumab, certolizumab. Si es U o HU o MU, es humano. Adalimumab, golimumab, ustekinumab. ¿Se ve? Sí. Y entonces nos sirve de alguna manera, eso lo tienen de todas formas en el libro, ¿no? Es explicado. Y luego también sobre qué va dirigido. Por ejemplo, ustedes utilizan en sus pacientes denosumab. Pues osu es hueso. Entonces nos indica también a la parte o a la molécula o al sistema al que va dirigido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco y repasamos un poco también la nomenclatura. Bueno, de los anti-TNF tenemos el infliximab, que es el primer fármaco que surgió, adalimumab y golimumab, tenemos también certolizumab. Vemos cómo estos son anticuerpos monoclonales, el etanercept, lo que les comentaba, la porción común de la inmunoglobulina con un falso receptor, que hace que el TNF se una a ese receptor y no llegue a su receptor natural. El certolizumab lo que hace es sustituye la parte, con algunas ventajas, la parte de la inmunoglobulina, la parte común, por polietilenglicano. Lo que les comentaba del abatacept, el abatacept combina la parte común de la inmunoglobulina con una proteína que inhibe la activación bueno, en este caso la segunda señal de activación en la respuesta de presentación de antígenos. Entonces, inhibe esta segunda señal y sirve para controlar la enfermedad. Inhibidores de antirleuquina del receptor de la interleuquina 6, tocilizumab y sarilumab, que este es reciente. Son fármacos que en vez de actuar frente a la interleuquina 6 lo que hacen es actuar frente a su receptor. El rituximab, dirigido contra una proteína de la superficie de los linfocitos B y lo que hace es destruirlos. Tenemos otros fármacos, sobre todo los que utilizan la vía de la interleuquina 17, que se utilizan sobre todo en espondiloartropatías y artritis psoriásica. Tenemos el ustekinumab, que inhibe la interleuquina 23, y el secukinumab, la interleuquina 17. Bueno, esto es un poco, vemos que tenemos muchísimas moléculas y realmente pues es complejo. Por lo tanto, a partir de ahora pues vamos a hablar un poco de algo que puede ser común a todos y que nos puede ser útil a la hora de controlar a estos pacientes y a la hora también de que ustedes, cuando les llegue un paciente con determinadas
características, con determinados síntomas y signos, pues puedan manejarlos. En cuanto a la eficacia, son fármacos, esta es pues un resumen de la eficacia de la respuesta ACR20. Nosotros medimos la eficacia, por ejemplo, en artritis reumatoide, pues la eficacia mínima es aquella en la que los pacientes mejoran en un 20% en una serie de ítems, número de articulaciones dolorosas, tumefactas, etc. Bueno, pues estos fármacos, cuando ha fracasado un fármaco como el metotrexate, un fármaco sintético, se consigue una mejoría ACR20 de entre un 60 o un 70% de los pacientes. De un 60 o 70% en el 60 o 70% de los pacientes se consigue esa respuesta mínima ACR20. Recordar ya por último pues que tenemos más fármacos, no solo para artritis reumatoide y artritis psoriásica, pues el belimumab pues actúa inhibiendo el BLyS, que es una molécula que estimula linfocitos B, se utiliza en el lupus. En las enfermedades autoinflamatorias, fiebre mediterránea familiar, etcétera, se puede utilizar canakinumab, también anakinra, que este es un fármaco frente a interleuquina 1. Y recordar también que el denosumab es también un fármaco biológico. Y la teriparatida es también otro fármaco biológico, aunque no tenga una estructura tan compleja como de anticuerpo monoclonal. En resumen, son fármacos sintetizados por organismos vivos, con materiales de origen biológico, son moléculas muy grandes en general y complejas, de estructura muy lábil, muchos para su conservación se necesita una temperatura determinada, en muchos de ellos, presentan complejos procesos de producción, eso como luego veremos se traduce en que son extraordinariamente o son muy caros, están dirigidos a receptores específicos del proceso inflamatorio, esta vía de administración intravenosa y subcutánea, y son eficaces cuando fracasan los FAMES clásicos, aunque normalmente lo que hacemos es añadirlos a los FAMES clásicos. Entonces, cuando ustedes vean a nuestros pacientes, pues podrán encontrarse con, sobre todo a nivel de seguridad, los efectos secundarios de los FAMES clásicos más los efectos secundarios de estos fármacos. En general, en estos momentos están indicados, en general, no como primera opción de tratamiento, sino cuando fracasa un FAME, al menos un FAME clásico, y lo que les comentaba, que frecuentemente se asocia a FAMES. Pero ¿cuál es el problema? Pues que estas estructuras que nosotros inhibimos para controlar la inflamación cualquiera de estas moléculas tiene importancia a la hora de controlar infecciones, de controlar tumores. Entonces, entre los efectos adversos que podemos encontrar pues, infecciones oportunistas. De hecho, cuando apareció el infliximab, pues los primeros pacientes a los que se les administró aumentó mucho la tasa de tuberculosis. En estos momentos veremos que tomamos medidas para que eso no suceda. Los inhibidores de interleuquina 17, pues la interleuquina 17 también está implicada en el control de hongos. Entonces podemos encontrar candidiasis orales, generalmente no muy graves, pero vaginales en estos pacientes, los que utilizan inhibidores de interleuquina 17. Ojo con las infecciones, tenemos que tener especial cuidado en estos pacientes porque a veces no se manifiestan de forma, ni analíticamente ni sintomáticamente, de forma tan llamativa como en otros tipos de pacientes, porque estamos inhibiendo, sobre todo, por ejemplo, los inhibidores de la interleuquina 6, del receptor de la interleuquina 6, lo que hacen es que tengamos infecciones y a veces la PCR o la velocidad no se eleva como debería de elevarse. Podemos encontrar también reacciones de hipersensibilidad, bien en la inyección cutánea o bien en las infusiones. Estos fármacos, la doctora Robustillo les ha comentado que el metotrexate pues, puede producir neumonitis. En estos fármacos también, en algunos casos, pueden agravar neumonitis o producir neumonitis. Por lo tanto, cuando estos pacientes vengan con disnea, con sensación de fatiga, debemos de estar alerta porque puede ser un efecto secundario de estos fármacos. A veces, sobre todo los anti-TNFs,
pueden provocar reacciones lupus-like con anticuerpos antinucleares positivos, anti-DNA positivos, y son pacientes que están muy bien controlados y de repente empiezan con cuadros de poliartritis, a veces con fiebre, a veces con serositis, con consumo de complemento y bueno, pues en ese momento supone un problema diagnóstico porque no sabemos si es que la enfermedad está activándose o nos encontramos ante esta autoinmunidad. Ojo también con la disnea, sobre todo los anti-TNFs y el rituximab en pacientes con insuficiencia cardíaca pueden, de hecho no los solemos utilizar estos fármacos porque pueden descompensar la insuficiencia cardíaca. Más raro, síntomas neurológicos, sobre todo con anti-TNFs, porque pueden producir esclerosis, manifestaciones de esclerosis múltiple. Otro aspecto del que pasaré por encima es la inmunogenicidad, son proteínas frente a las cuales a veces nuestro sistema inmune desarrolla anticuerpos frente a esos anticuerpos monoclonales, y esto se relaciona con pérdida de eficacia o reacciones infusionales o a veces efectos paradójicos. Por ejemplo, un paciente que está con anti-TNF de repente empieza con lesiones palmoplantares y los anti-TNFs se utilizan para la artritis psoriásica. Y aunque no se conoce muy bien cuál es el mecanismo, podemos encontrar estos efectos, ¿no?, con estos fármacos. ¿Qué hacemos? Pues antes de iniciar en general en estos fármacos, hacemos un despistaje de tuberculosis latente y si nos sale positivo lo tratamos con isoniazida, con profilaxis, serología de hepatitis B, C, VIH, citomegalovirus. Si los pacientes tenemos una serología positiva de hepatitis B pasada, pues hay que plantear si utilizamos fármacos antivirales antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento con estos fármacos. Algo que es importante y que nosotros a veces nos despistamos, aunque insistimos, y es muy importante que ustedes insistan en estos pacientes, es la vacunación anual frente a la gripe, porque es muy importante, son pacientes que tienen más riesgo de tener complicaciones. Lo que ha comentado mi compañera, en principio los fármacos, las vacunas con virus atenuados estarían contraindicadas y nosotros lo que hacemos es vacunar también frente al neumococo, hemófilus y hepatitis B y de forma opcional frente al meningococo. Por eso de vez en cuando, aunque nosotros en general estas vacunas previas al inicio del tratamiento se realizan en nuestro hospital al menos por medicina preventiva, pues supongo que a veces les llegan a ustedes pacientes con esta indicación, ¿no?, de vacunar al paciente antes de iniciar los tratamientos. En cuanto a situaciones especiales, igual que ha comentado mi compañera, cuando un paciente se va a realizar una intervención quirúrgica importante o infecciones o está sometido a infecciones graves, se recomienda retirar el tratamiento. Es verdad que eso a veces pues hay informaciones o trabajos contradictorios sobre eso, pero según la vida media. Es decir, por ejemplo, fármacos que se utilizan una vez a la semana, pues en general se recomienda pues retirarlos entre 2 semanas y 1 mes antes de realizar una cirugía por el riesgo de infecciones. En el embarazo y en la lactancia, pues muchos fármacos están contraindicados. Es verdad que los anti-TNFs, y especialmente pues el certolizumab, se puede utilizar en embarazo y lactancia. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener herpes zóster, por lo tanto, cuando estos pacientes llegan con un dolor no explicado, pues hay que tener una alta sospecha de que puede un dolor que siga el curso de una metámera, pues hay que tener pues una sospecha elevada de que pueden desarrollar un herpes zóster. Yo recuerdo pues una paciente que no hace mucho tiempo llega con un dolor de cadera, con una exploración completamente normal de cadera. Yo no tenía ni idea de qué era lo que le pasaba, pensaba que tenía un dolor de origen lumbar y a los 2 días empieza con las lesiones de herpes zóster.
En ocasiones verán que utilizamos trimetoprim, sulfamethoxazol, sobre todo en pacientes tratados con rituximab o con corticoides a dosis altas para prevenir sobre todo neumocistis. Y algo que también es importante para ustedes es que muchos de estos fármacos, y algunos de los que veremos después, pueden elevar colesterol y tensión arterial. En principio parece que estas elevaciones de colesterol no conllevan un aumento del riesgo cardiovascular, pero hay que tratarlos como pacientes con alto riesgo porque la enfermedad de base sí que eleva el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Lo que les he comentado, uno de los problemas importantes de estos fármacos es el coste. Y ahí pues entran los biosimilares. Los biosimilares que han aparecido a medida que se han ido perdiendo las patentes. El fármaco biosimilar es un fármaco biológico producido para ser clínicamente equivalente a otro biológico. Y la forma de producirse es lo mismo. ¿Qué se hace en general? Se tiene la secuencia genética y de nuevo lo mismo, se meten en células, estas células se multiplican y se aíslan. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los biosimilares no tienen todo este sistema de producción que es diferente al del biológico inicial, sí que tienen la misma secuencia genética. ¿Y eso qué hace? Que sea muy difícil conseguir un fármaco idéntico. Y entonces ahí ha habido pues mucho debate, pero la realidad es que por la misma producción de los fármacos biológicos, los propios fármacos originales tienen cambios, pequeños cambios, durante su vida de utilización. De hecho, el primero que apareció, que fue el Remicade, pues ha sufrido casi 40 cambios. Son cambios pequeños porque su forma de producción hace que cuando se traslada una fábrica, pues su producción no es la misma. Por ejemplo, el infliximab de Estados Unidos pues no es el mismo que el infliximab de aquí, y durante todos estos años ha habido cambios. Entonces, en principio, cuando se desarrollan los biosimilares, vale, voy a acabar rápidamente. Cuando se desarrollan los biosimilares, lo que se hace es que, en principio, tiene mucha importancia la estructura genética, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la estructura química, y luego se hace un ensayo de no inferioridad. Solo decirles que, a diferencia de los fármacos sintéticos, que todos utilizamos, en este caso no está autorizada su sustitución por el farmacéutico, ¿no? Su sustitución automática. Y lo que sí que se recomienda es que cuando cambiemos estos fármacos, porque suponen una disminución del coste, debe ser informado el paciente. Han aparecido todos estos fármacos biosimilares, y lo que es necesario tener una buena trazabilidad, porque si en algún momento hay algún problema. Y ya para finalizar, que esto era el añadido de la última semana, pues han aparecido fármacos de nuevo sintéticos que lo que hacen es inhibir las JAKs. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo que hacen simplemente es inhibiendo la señal que provocan las interleuquinas de forma intracelular. Y lo que hacen es inhibir esta señal, y estos dos fármacos, que son tofacitinib y baricitinib, al final son fármacos orales que inhiben diferentes JAKs, la JAK, el tofacitinib, la JAK1 y la JAK3, y el baricitinib, la JAK2. Son fármacos orales, sintéticos, de eficacia al menos similar a los biológicos, y combinados, se utilizan o bien combinados con fármacos sintéticos o en monoterapia. Es verdad que estos fármacos, con esa inhibición, también inhiben, por ejemplo, la eritropoiesis, la defensa antiviral y la homeostasis del linfocito y la mielopoiesis. Por lo tanto, tendremos que utilizar controles semejantes a los del metotrexato. Son fármacos también, en este caso, que sí que tienen un mayor riesgo
que los fármacos biológicos en cuanto al herpes zóster. Por lo tanto, tendremos que estar muy alerta. Y ya, para finalizar completamente, el otro fármaco sintético que ha salido recientemente inhibe la fosfodiesterasa, es un fármaco menos potente que los inhibidores de la JAK, se utiliza en artritis psoriásica, se utiliza sobre todo en enfermedad moderada, en artritis psoriásica moderada. Y los efectos secundarios más importantes que tiene sobre todo son cefalea, diarrea e hipertensión. Estas serían las indicaciones. Todos estos fármacos de los que he comentado, vemos que tienen, no todos sirven para todas las enfermedades. En el libro, ¿no?, en el capítulo, pues también tienen un resumen de las diferentes indicaciones. Y esto es todo.